La Guerra del Pacífico o del Salitre fue uno de los hechos más dramáticos ocurridos en América del Sur luego de la conformación de las repúblicas, y sus consecuencias repercuten hasta el día de hoy, casi 140 años después del conflicto. Pero un hecho de tal magnitud está siempre rodeado por mitos o medias verdades, que muchas veces sirven como justificación o como medio para incentivar el patriotismo y construir una identidad nacional, o para derechamente incentivar el odio. Hoy te dejo 5 mitos de la Guerra del Pacífico, pero con su correspondiente desmitificación, más allá de toda duda. 5. Chile fue apoyado por los ingleses. El mito de que Chile fue apoyado por los ingleses tuvo su origen durante la misma guerra, por el secretario de los Estados Unidos, James G. Blaine, pero sus argumentos estaban claramente comprometidos por sus propios intereses, como veremos más adelante. De hecho, ningún historiador de la época menciona siquiera esta teoría conspirativa como entre las causas de la victoria chilena. Es más, todos los historiadores peruanos afirman que la Real Armada Británica estaba incluso dispuesta a hundir a la flota chilena para impedir la destrucción de Lima. Uno de los argumentos que tratan de sustentar esta teoría es el hecho de que la guerra se inició justamente cuando Bolivia aumentó los impuestos en 10 centavos por quintal de salitre exportado a las empresas chilenas con capital inglés. Esto habría generado la indignación de un grupo de la élite chilena, llegando a inferir en la respuesta del gobierno, cuya fuerza armada desembarcaría posteriormente en Antofagasta. El argumento es que los ingleses habrían estado detrás de todo esto, presionando y utilizando al gobierno chileno como títere de sus propios intereses privados. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Para empezar, la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, CSFA, tenía un capital inglés de un 34%. Pero el capital británico invertido en las salitreras peruanas no nacionalizadas era inmensamente superior en comparación al capital invertido en la CSFA. No se podría por tanto afirmar un interés de los empresarios británicos a favor de Chile, cuando la gran mayoría tenía su capital invertido justamente en empresas del Perú. Como se ve, el interés económico británico era tan esparcido que la guerra no le convenía para nada, ya que cortaba la ruta de exportación, detenía la producción y destruía la propiedad. Y esto se vio reflejado en los numerosos intentos de los cónsules británicos por detener la guerra. Pero una vez declarada, la política oficial de Inglaterra fue de no inmiscuirse, como el estudio de los documentos de la Foreign Office, algo así como el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, demostró. No se podía decir lo mismo de todos los países, en particular Estados Unidos, que a través de su secretario de Estado, el anteriormente nombrado James G. Blaine, adoctrinado por el ministro plenipotenciario estadounidense Isaac Shistrency, trató de inmiscuirse abiertamente en la guerra a favor del Perú, llegando incluso a sugerir que Perú se convirtiera en un protectorado estadounidense. Luego Perú llegaría a un acuerdo con el representante de Estados Unidos, Stephen Holbrooke, donde este aceptaría la propuesta peruana de la entrega de Chimbote como base naval más concesiones carboníferas, las cuales quedarían a su nombre. Todo esto a cambio de que Estados Unidos interviniera en la guerra a favor del Perú. De esta manera se reducía la influencia comercial de Gran Bretaña en Latinoamérica y aumentaba la estadounidense, incluyendo obviamente la suya propia. Como ya se ha dicho, Gran Bretaña no estaba especialmente interesada en el resultado de la guerra, pero la imagen de una Gran Bretaña inmiscuida se ajustaba mejor a los planes de Blaine y compañía. Pero todo esto cambiaría con la muerte del presidente de Estados Unidos de la época. El apoyo político a la posición de Blaine Holbrooke y su grupo cambió radicalmente, y enterado de las tratativas llevadas a cabo por Blaine, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos lo acusó en 1882 de corrupción, tráfico de influencias, además de ser excesivamente partidista e inexperto en relaciones exteriores. Finalmente la Cámara de Representantes no fue capaz de probar nada de esto, pero los historiadores coinciden en que la cantidad de indicios, contradicciones, coincidencias y negociados apuntan a que Blaine estaba tratando de enriquecerse a costa del Perú. El otro argumento dice sobre los apellidos ingleses de la mayoría de los altos cargos militares chilenos de la época, sobre todo los de la Marina. Parece chiste, pero es un argumento que en muchos lados he leído, y claro, con bastante incredulidad. Chile, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, recibió una fuerte inmigración europea, entre ellos ingleses, irlandeses, galeses, alemanes, etc. Y sus apellidos obviamente permanecieron a sus descendientes nacidos y criados en Chile. Apellidos como Pratt, Lynch, Condell,
Williams, etc. Lo mismo pasaba en la oficialidad peruana, como Grau, More, etc. Se estima que al día de hoy 700.000 chilenos son descendientes de inmigrantes ingleses e irlandeses, representando el 4% de la población. 4. Chile se preparó con antelación para una guerra. Muchas veces se trata de poner a Chile como un país militarista, que ideó un plan maestro durante muchos años para apoderarse de los territorios ricos en minerales en disputa, pero estas afirmaciones no tienen ningún sustento verídico que las respalde. En 1870, producto de la depresión económica y pasado el conflicto con España, tanto Chile como Perú habían disminuido drásticamente sus presupuestos militares. En el caso de Chile, sus 2 blindados habían sido puestos en venta, pero nadie los quiso comprar. Además, sus fuerzas armadas habían disminuido continuamente en cantidad de efectivo, de 3.776 a 2.400 soldados desde el año 1867 a 1879. Además, ningún contingente militar estaba estacionado más hacia el norte de Valparaíso. La mayoría servían de hecho al sur, debido al permanente conflicto araucano. A todo esto hay que sumarle la ambivalente actitud argentina, cuya inminente alianza a Perú y Bolivia solo pudo ser evitada cuando Chile renunció a disputar la Patagonia Oriental. Todo esto hizo que la prensa internacional incluso diera por segura la derrota de Chile al declararse la guerra. 3. Chile declaró la guerra. Este es un mito bastante repetido. Incluso se llega a argumentar que la Corte Internacional de Justicia de La Haya había señalado esto en su fallo sobre la objeción preliminar de competencia presentada por Chile. Pero, ¿es esto lo que se quiere hacer parecer? En el resumen hecho por la Corte de Justicia de La Haya, no se nombran en ningún lado las declaraciones de guerra de Bolivia ni de Perú. Y esto no quiere decir que no existan, solo es un resumen de un solo párrafo donde se quiere remarcar el inicio concreto de las acciones militares, y por tanto del inicio efectivo de la guerra. Los datos históricos son claros. El 1 de marzo de 1879, Bolivia declaró la guerra a Chile y más de un mes más tarde Chile le declaró la guerra a Bolivia y a Perú, argumentando de que Perú se negó previamente a permanecer neutral, ya que de hace bastante tiempo se conocía del tratado secreto entre Bolivia y Perú, al que podía sumarse Argentina en contra de Chile, como veremos más adelante. Pero obviando estas fechas, se suele argumentar de que Chile forzó la guerra al desembarcar tropas en territorio boliviano. Pero por otro lado, se podría argumentar de que Bolivia forzó a su vez la acción militar de Chile al aumentar el famoso impuesto, y de esta manera violar flagrantemente el tratado entre Chile y Bolivia de 1874. Un error común es pensar que solo eran los 10 centavos por quintal lo que estaba en juego. En el tratado de 1874, Chile había perdonado la deuda que Bolivia había contraído en el tratado de 1866, donde se comprometió con Chile a entregarle el 50% de los derechos de exportación de minerales que hubieran producido sus aduanas entre los paralelos 23 y 24, y que Bolivia de plano no había cumplido. Entonces no solo eran 10 centavos por quintal como se quiere hacer parecer. En el tratado de 1874, Bolivia se comprometió a no elevar este impuesto por 25 años, a cambio de la condonación de la deuda anteriormente señalada. La violación del tratado era doblemente gravosa entonces, por un lado para Chile como Estado, y por el otro para las empresas chilenas como privados. Bolivia, a través de su presidente Hilarión Daza, sabía perfectamente lo que este impuesto iba a generar, ya que la flota chilena permanecía en el puerto de Antofagasta desde el mes de enero, en señal de advertencia, y sin embargo fijó para el día 24 de febrero la incautación y remate de las empresas chilenas que se negaron a pagar este impuesto. Evidentemente estaba confiado en el tratado secreto con Perú, en caso de guerra. Y aquí está el quid del asunto. Para ser válido el tratado, Chile debía agredir primero, por lo que Hilarión hizo todo lo posible para que en caso de guerra, Chile atacara primero, y así entrar a la guerra militarmente apoyado por Perú, suponiendo, como todo el mundo lo supuso, que la guerra solo podía terminar en victoria para los aliados. 2. Chile perdió más territorio que lo que ganó. Este argumento hace referencia a que, pese a que Chile ganó los territorios al norte de su frontera, perdió a cambio la Patagonia Oriental. Pero para perder algo, primero hay que tenerlo, y pese a que Chile tenía pretensiones hacia el sur y al este de sus fronteras hasta 1881, no significa que fueran suyas de plano, ya que no era el único país con estas pretensiones. Argentina también durante mucho tiempo había codiciado estas tierras, pero al igual que Chile, nunca había tomado medidas para asegurarlas, ya que se consideraba como un territorio desierto, con indígenas hostiles y sin las riquezas minerales que le hicieran aumentar su plusvalía.
No obstante, la apurada situación de Chile durante la crisis, que terminaría en la conocida Guerra del Pacífico, donde su ejército estaba ocupado no solo combatiendo al norte a las fuerzas peruanas y bolivianas, sino también al sur, en menor medida sí, debido al último gran levantamiento mapuche de 1879 en la Araucanía. Sería el momento perfecto para que Argentina aprovechara esta situación y ocupara la Patagonia Oriental, que hasta se podría decir que le correspondían por derecho, ya que era el país que estaba más cerca de estas tierras. Cabe decir que no solo Chile y Argentina tenían pretensiones en la Patagonia. En 1860, un aventurero francés, en comunión con varios caciques mapuches, había fundado el reino de la Araucanía y la Patagonia, que en sus límites contemplaba el Océano Pacífico como frontera al oeste, hasta el río Biobío por el norte, y el Océano Atlántico como frontera al este y cuya frontera al norte era el río Negro, y al sur hasta el estrecho de Magallanes. Pero esto es tema de otro video. Por lo que en 1881, en plena Guerra del Pacífico, se firmó el Tratado de Límites entre Chile y Argentina, donde se demarcaron las fronteras que con algunas pequeñas excepciones perduran casi intactas hasta el día de hoy, donde la Patagonia Oriental quedaba en manos argentinas y la Patagonia Occidental en manos chilenas. 1. Batalla de Canchas Blancas. De esta batalla quizás nunca oíste hablar hasta hace pocos días, o quizás hasta hoy, pero hace poco en Bolivia, por orden de su presidente, se conmemoró esta supuesta batalla, que habría ocurrido un 12 de noviembre de 1879, donde unos 500 bolivianos, gran parte de ellos campesinos e indígenas, habrían derrotado a una compañía de 1400 hombres del ejército chileno, causándole más de 700 bajas entre muertos y heridos, frustrando un plan de tomar el control de las minas de Potosí. El único problema es que no hay registro creíble de que esta batalla haya en realidad sucedido. No hay partes militares chilenos, ni relatos de sobrevivientes, ni bolivianos ni chilenos. Además, en el supuesto campo de batalla no hay tumbas ni monumentos, no hay balas ni cualquier indicio de que allí se haya librado un combate. Las supuestas piezas de artillería que fueron capturadas al ejército chileno no existen, o desapareció todo rastro de ellas. Solo queda una supuesta carta, un párrafo de un diario donde se da a entender de un encuentro con chilenos sin especificar nada, y un parte militar de un general boliviano. Esto, según Evo, sería por culpa de la oligarquía boliviana, que ocultó esta información en conjunto con la oligarquía chilena. Pero, aunque esta actitud de por sí ya suena bastante inverosímil, teniendo en cuenta de que hablamos de dos países en guerra, con un largo historial de odio, y con intereses totalmente opuestos, hay aún más razones de por qué esto es aún más difícil de creer, si no imposible. Después del combate de Tacna, las tropas bolivianas nunca más se vieron involucradas en una acción militar a gran escala, por la sencilla razón de que ya no existía ejército regular de Bolivia. Este había sido disuelto o aniquilado en el combate de Tacna. La campaña se concentró por tanto en tratar de terminar la guerra de una vez, por lo que el siguiente golpe sería a Lima, donde se esperaba extinguir lo último que quedaba de la voluntad de resistencia. Además, a esto había que añadirle la dificultad logística que suponía adentrarse en Bolivia, con nada menos que 1400 hombres, piezas de artillería y líneas de suministros, cruzando la cordillera hacia un territorio desconocido, a cientos de kilómetros de algún otro destacamento chileno y del mar, por donde se llevaban la mayoría de los pertrechos durante la guerra. Pero por si esto no bastara, hay que sumarle lo improbable de que 500 hombres, la mayoría campesinos, sin armamento militar ni entrenamiento adecuado, hayan vencido a un ejército profesional de 1400 hombres, con caballería, piezas de artillería, completamente armados y fogueados por la guerra. A esto hay que sumarle la realidad histórica en que vivían los indígenas y campesinos de Bolivia, así como del Perú, que no sabían leer, ni escribir, ni hablar, ni entender el español siquiera. No tenían educación ni una remota concepción de país formada. Es probable que nunca hubieran escuchado siquiera de la guerra. La campaña de la Sierra en Perú demostró que los indígenas no tenían ninguna gana de morir por un país del que apenas sí habían oído hablar, y que nunca había hecho nada por ellos. Y solo hubo una reacción de un sector indígena, después de los maltratos que causaron expediciones chilenas en sus poblados. Parece muy improbable, casi de fantasía, pero cierta parte de la historiografía boliviana ya ha inventado héroes ficticios antes, como el de Juancito Pinto, lo que sí está comprobado como un completo invento. Así que una batalla ficticia no debería sorprender a estas alturas. Y estos no son los únicos mitos que existen alrededor de este conflicto. Un suceso de esta naturaleza da para muchísimo más. Si te pareció interesante este tipo de videos y quieres una segunda parte, apoya con un like y suscríbete al canal. Hasta la próxima entonces. Chau.